Saludos amigos, hoy jueves 21 de febrero de este 2013. Los sempiternos, los eternos enemigos del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana quieren hacer una tormenta de lo que es una disposición en proceso de ejecución del gobierno dominicano referido al tema Bahía de las Águilas, y quieren conseguir lo que no han conseguido con otros casos que han pretendido convertir en fuente de rebelión pública, tanto como para pretender también desestabilizar los órganos básicos de la nación y la propia estabilidad. ¿Qué es lo que ha dispuesto el gobierno hasta el momento? Número uno, ratificar que todo lo que es la zona de Bahía de las Águilas, en particular la propia bahía, que son unos 7, máximo 9, si se le incorporan algunos acantilados cercanos, kilómetros de costa, se ratifique como santuario científico, imposible de tocar, de desarrollar para ningún otro destino que no sea como observador de la naturaleza. O sea, allí lo más que puede montarse son puestos de observación del ambiente natural. Ha dicho también que unos 105, 107 kilómetros de costa que van desde Cabo Rojo hasta los extremos de la provincia de Pedernales están calificados para incorporarse a un programa de desarrollo turístico. Ha dicho también que se dispone la creación de un fondo de fideicomiso para que allí se registren los títulos de propiedad atribuidos a la zona que está libre de explotación, un 55% de la provincia de Pedernales. O sea que no es ni Parque Nacional Jaragua ni Reserva Científica de Bahía de las Águilas, para incorporarla al desarrollo. De esos 55%, los títulos de propiedad que califiquen en lo que fueron terrenos comunales o del Estado, con vocación de desarrollo turístico, se pasarían a formar parte de un fondo de fideicomiso que negociaría esos títulos y los vendería para reservarle un 45% a quienes lo posean y un 55% de su valor al Estado, que a su vez constituiría con ese fondo, que se crearía con ese 55%, un fondo de desarrollo de la región. Y todo esto ha generado oposición exactamente de los mismos grupos que han tratado de desplazar al PLD del gobierno en los últimos años y que fueron muy activos en la campaña electoral pasada, y también se le han sumado algunas otras autoridades o personalidades que quieren influir en la vida nacional. Fijos y Participación Ciudadana, todos sabemos que hicieron causa común en el propósito de demeritar cada una de las acciones del gobierno y del PLD, y ahora no es normal que surjan. ¿Qué plantean la conferencia de los obispos? Bueno, que se preserven lo que son las reservas científicas, las zonas protegidas del país, en una clarísima alusión a todo el tema Bahía de las Águilas. Lo mismo puede entenderse que también Loma Miranda, que se preserven lo que son zonas declaradas por ley, reservas científicas o libres de cualquier tipo de intervención empresarial. Bueno,
Pero eso es lo que ha hecho el gobierno. ¿Qué es lo que ha planteado el gobierno? ¿Qué se ha hecho a partir de esa declaración del gobierno? Que no sea preparar todos los órganos públicos para cumplir con una directiva que todavía no ha transado el primer título, porque eso pasa ahora por un tamiz. El que presente un título de propiedad de terrenos del Estado que fueron en algún momento distribuidos por reforma agraria para asentamientos agrarios allá en Pedernales y que tienen vocación turística demostrada, o por demostrar que hayan ido a parar a manos de especuladores. Bueno, esos señores van a tener que demostrar que esos títulos que tienen, que parten de una carta constancia, que es lo que se le entrega en el día de a los asentados, son títulos valederos ante los tribunales de la República. Eso es todo lo que ha dispuesto el gobierno, no ha dispuesto otra cosa. Ahora, lógicamente, se movilizan a Palacio los que son eternos, críticos, enemigos del gobierno, que se han sentido muy afectados con la continuación del PLD en el poder y pretenden hacer de todo esto una causa. Son exactamente los mismos que activaron en la campaña electoral contra la opción PLDista. Ahora, el presidente Danilo Medina, un dirigente político con suficiente experiencia, con suficientes horas de vuelo para entender lo que es el entorno, el ambiente nacional, los oye, porque para eso fue elegido para gobernar a todos los dominicanos, los que están a su favor y los que están en contra, porque esa es su función. Pero nosotros quisiésemos que las cosas se lleven a un plano donde sea posible analizar las cosas con racionalidad, con tiento, con respeto a la verdad. La verdad única es que el gobierno ha dispuesto, número uno, lo que reclamaba toda la comunidad medioambientalista del país, que no se toque Bahía de las Águilas y se la preserve como un santuario de observación científica. Y, en último caso, como una zona de acceso a la población dominicana que quiera conocer eso y participar de sus bellezas, a toda la población, que de seguro va a tener algún tipo de acceso ahí controlado para que no se exceda ni ponga en peligro lo que se quiere preservar. En segundo lugar, declarar que una zona costera de más de 100 kilómetros de Pedernales está disponible por disposición del Estado para recibir proyectos de desarrollo turístico y que si en esa zona alguien posee algún título de propiedad que obtuvo en un proceso cualquiera de gestión o del proyecto famoso de asentamiento del Instituto Agrario, en donde lo que se emitieron fueron cartas constancias. Si aparece alguien, ese alguien con ese título tendría que presentarlo a una entidad que está en proceso de formación, que tiene instrucción del gobierno de crear un fondo de fideicomiso, donde ese título, luego de pasar el tamiz, iría a parar para ser negociado en público, en subasta, puesto a disposición del público, de inversionistas en particular, que serían los interesados en este caso, para que los recursos que genere ese título, previamente reconocido como tal, pase un 45% a favor del el que lo detente y un 55% a favor del Estado. Y ese 50, estoy repitiendo, y ese 55% constituiría un fondo de desarrollo de la comunidad de Pedernales. Yo quisiera saber qué dación ha sido materializada ahí.
de un bien público por parte del Estado al sector privado, en este momento, ¿de qué se puede acusar al Estado? Al gobierno. ¿De qué se le puede acusar a quienes detentan el Estado en este momento? Por tanto, el gobierno. Porque no hay cosa concreta. Temores, bueno, temores siempre ha habido de una mala administración, de una vigilancia pobre de lo que son los bienes públicos. Pero yo no veo, sinceramente, no veo motivación para esta alarma y para este intento de montar todo un movimiento de opinión pública, incluso de inmolación, como lo prometió una joven abogada que se iba a inmolar allá en Bahía de las Águilas. Porque la verdad es que no hay motivo para eso. Eso se llama crear una tormenta en un vaso de agua. Otra cosa es las observaciones que hace la conferencia de los obispados. Incluso, aunque esté un poco lindando lo que es la intromisión en asuntos que no son de su competencia, la recomendación que hace el embajador de los Estados Unidos en el país, el señor Izaguirre, que dice que ojalá que todo lo que tenga que ver con títulos de propiedad en Bahía de las Águilas se deslite, se limpie. Eso es una buena recomendación, aunque está muy cercano a la intromisión. Yo le preferiría oír la opinión de los abogados que están aquí, de don Orión Mejía y don Héctor Tineo, pero la verdad que uno como reportero, que tiene mucho tiempo en esto, no alcanza a ver otra cosa que no sea el intento por nueva vez de un grupo de críticos militantes activos del gobierno, contra el gobierno y el PLD en particular, de crear todo un movimiento de opinión pública que revele a sectores sociales contra el gobierno. Eso es lo único que yo alcanzo a ver. Lo digo con toda honestidad, porque de verdad que no hay motivación real, que no hay lo que se llama un crimen imputable a los mandantes del gobierno dominicano para pretender crear una situación como esta. De todas formas, estamos en democracia y en una democracia real, no fingida. Aquí todo el mundo dice lo que le viene en ganas, incluso con excesos, incluso en violación a la ley, y el gobierno ha querido, y el PLD representado en el gobierno ha querido respetar hasta ese nivel incluso de irreverencia y de violación a la ley, lo que es la libertad de expresión. Y eso le ha dado mucho bien. Es sorprendente el beneficio que tiene el gobierno dominicano y el partido oficial como respetuosos de la libre expresión y difusión del pensamiento, de la libre movilidad en este país, contrario a lo que está pasando en buena parte de América Latina, donde no se ha entendido que una bloguera no puede tumbar un gobierno, ni un periódico, ni un grupo de medios. Eso solo lo hacen las poblaciones cuando están por alguna causa motivados y justificados para ello. Que no se le puede temer a la confrontación de las ideas, en ningún plano, en ningún lugar, en ningún momento. Eso lo ha demostrado el PLD con amplia eficacia y le ha dado muy buenos resultados. Tanto que todo lo que pretende soliviantar a la opinión pública tiene que acudir a otros argumentos, pero no a que se le esté impidiendo decir lo que deseen e irrespetar a las autoridades como lo hacen diariamente en este país. Bueno, eso quería decirles de entrada, pero hoy quería también lamentar que ya está comprobado porque varios órganos, incluyendo la Asociación de Entidades de Prestación de Servicios Médicos, las ARS, la Asociación de ARS, de que ha habido elusión empresarial importante, tanto como para poner en dificultad el equilibrio económico-financiero del seguro familiar de salud a la seguridad social. O sea, empresarios que hacen consignar salarios muy por debajo de los cereales
o que sacan de nómina, hacen movimientos para sacar de nómina a empleados y obreros que tienen a su servicio únicamente para eludir el pago de la seguridad social. Eso es grave porque eso no solamente atenta contra el equilibrio económico financiero de la seguridad social, sino también contra la salud misma de sus asociados, de sus trabajadores y empleados. Acuérdense que la seguridad social dominicana tiene como propósito que en la medida en que usted gane más contribuye y se convierte en un solidario del sistema. Y eso quiere decir que los que tienen salarios de hasta 6, equivalente a 10 salarios mínimos, tienen que pagar más de una cápita. ¿Por qué? Porque así fue diseñada la ley, para que haya un tratamiento solidario entre todos los dominicanos, entre una sociedad desigual. Muchos han tenido acceso al trabajo, a empleo, y otros no. Y por tanto, la solidaridad es el fundamento básico de la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social. Cuando se elude eso, se está perjudicando, pero también se está perjudicando a los propios trabajadores y al mismo asegurado que no sabe que la medida en que aporta más de una cápita amplía los accesos, que es mi caso. A mí me cobran más de una cápita. Bueno, cuando yo presento reclamos para estudios sofisticados, el Seguro Familiar de Salud me lo cubre, en este caso SENASA, más allá de los alcances que tiene un asegurado común que solamente paga una cápita. Eso lo tengo comprobado, mi esposa y yo, y también muchos más que hemos consultado. O sea, que usted cuando paga más de una cápita amplía la cobertura de su seguro. Y eso lo explican también la asociación de ARS. De manera que lo que se está haciendo es criminoso y ojalá que se le busque la forma de perseguir a los empresarios violadores de esta disposición de la ley. Bueno, lo de la UAS sigue, ustedes, la irracionalidad allí de una comunidad profesoral y de empleados que son vividores, que sobreviven a costa del Estado, pretenden crear incluso obstáculos a un proceso educativo tan importante como la educación pública. Buenos días, don Orión. Buenos días. Buenos días, don Moza y don Héctor. Buenos días, don Pedro. Y dejo la pelota sobre la mesa. Saludos, amigos, saludos. Ayer no pude asistir al programa, presento excusas por eso, por dos razones. Una, porque no estaba de voz tan clara. Sí. Y segundo, también porque prefería no venir para no comentar, además de esa incomodidad, la incomodidad que significaba en el día de ayer tratar el caso que hoy vamos a tratar ya con más tranquilidad o con menos vehemencia. La cronología del caso del lanzamiento del suroeste de la República Dominicana como el cuarto polo turístico del país. Ampliado hasta ampliado hasta Barahona, porque realmente va a empezar en Pedernales. O sea, lo que van a hacer es invertir, en vez de Barahona, Pedernales, dando la vuelta por Independencia. Sí, todo el sureste, las cuatro provincias forman parte de ese cuarto polo turístico. La cronología podemos comenzarla con que tres miembros del gabinete del presidente Danilo Medina le ofrecieron al país una explicación muy amplia sobre el proyecto, tanto en sentido jurídico, en sentido económico, como también en sentido social. Se hizo una explicación muy amplia al respecto, que la prensa rápidamente divulgó y que algunos editoriales de los periódicos principales del país respaldaron por considerar decían la larga espera del sureste por su relanzamiento del suroeste por su lanzamiento hacia el progreso, hacia el crecimiento, hacia la equidad, hacia la participación de los beneficios del crecimiento global de la economía dominicana. Ahí vimos el periódico El Nacional, otros periódicos también editorializaron a favor. Y además se hizo la explicación jurídica debida, muy clara a la luz de cualquier ciudadano que tenga entendimiento, digamos que apreciable del derecho.
cuando el gobierno, a través del consultor jurídico, señaló que, dado que el Estado Dominicano, a través del Procurador General de la República, durante el último tramo del gobierno del presidente Hipólito Mejía, renunció a la persecución penal contra los detentadores de mala fe o fraudulentos de predios del entorno de Pedernales y Bahía de las Águilas o del sur o oeste. Dado esa situación, en el ámbito civil se llevaba 16 años en todas las diligencias procesales y litigiosas alrededor de la recuperación de esos predios. Y en razón de que hasta un presidente, uno que fue antiguo presidente de la Suprema Corte de Justicia, señaló que en el menor de los casos todavía faltaban decenas de años para que se concluyeran esas litis que envolvían a más de 600 parceleros de buena o de mala fe y adquirientes de buena o de mala fe de esos predios, que lo que suponía decenas y decenas de abogados en los tribunales civiles de la República. Yo quiero llamar la atención sobre mencionar la jurisdicción inmobiliaria o jurisdicción de tierra como una jurisdicción de carácter civil, no penal, en donde el Estado reclamaba legítima propiedad de predios que en algunos casos o en muchos casos sus reputados o sus reputados propietarios eran titulares legítimos porque tenían un título de la jurisdicción inmobiliaria correspondiente otorgado conforme a la ley. Todo eso uno lo dice porque un abogado como un médico tiene que actuar fríamente. Al momento de usted analizar un expediente, usted no puede analizarlo con el corazón ardiente, sino con la cabeza fría. Lo mismo que un médico, que no quisiera decirle que usted tiene una enfermedad grave, pero tampoco se la puede ocultar. Y muy fríamente le dice la enfermedad y posiblemente le diga las alternativas que usted tiene para combatirla. En este caso, el gobierno del presidente Danilo Medina, con el aval moral que le acompaña, señaló la enfermedad, señaló el alcance de ese mal de carácter jurídico, agravado porque había cesado la persecución penal contra esas personas físicas o jurídicas que se reputan como propietaria o detentadora de esos predios. Le ofreció a la nación las salidas posibles que tenía ese mal. Y así lo hizo saber y la nación en sentido general, la sociedad lo entendió. Obviamente que no hay nada que pueda hacer el gobierno, aún con el aval que tiene un presidente, que no se le han detectado hierros importantes en su ejercicio de más de 6 meses. Aún el presidente Danilo Medina, con todo el esplendor de su gobierno y toda la fortaleza moral de su persona, sectores de la vida dominicana no le perdonan nada, ni le van a dejar pasar nada. ¿Qué cosa le pueden dejar pasar? ¿Cuál de los proyectos le pueden dejar pasar? ¿Cuáles de los proyectos aquí ha habido un consenso entre esos sectores respecto al gobierno? ¿Cuál? Ninguno. Puede hacer lo que sea. Puede ir a misa los domingos y le dicen que no, que tiene que ser los jueves. O sea, no hay forma. Entonces, cuando esto se lleva a la opinión pública, lo primero que hace el gobierno es que lo presenta a la nación muy detalladamente. Incluso le dice a los inversionistas que están en lista de espera para promover el turismo en la zona del sureste. Le explica el tipo de turismo que se va a propiciar en esa zona del suroeste. Le señala que es de baja densidad, le señala que es una integración de todos los factores que promueven un turismo incluyente, es decir, que la comunidad forme parte, lo diferencian en el planteamiento del tipo de turismo que tienen los otros polos, especialmente el polo más exitoso, el polo del este. Aquí se señala que es un turismo que va a estar muy integrado, un turismo de montaña, un turismo de playa, un turismo ecológico hacia los parques nacionales. Le pusieron como referente de los Estados Unidos el Parque Yellowstone,
el parque este que nosotros oímos mentar por los cómics del oso Yogi, que es uno de los parques más visitados del mundo y mejor preservado. Le dicen, bueno, hay una vocación de progreso en ese planteamiento que se hizo y la gente lo entendió. Pero de repente aparecen unos ciudadanos, tanto de manera individual como en gremios de lamentada sociedad civil, que otra vez nos quieren ofrecer clasecitas de moral y nos dicen que nosotros, o sea, la sociedad en sentido general, no solo el gobierno, está incurriendo en un crimen y que está degradando, depredando predios que son del patrimonio nacional. Porque el gobierno anunció que en los casos en que el que tenga una parcela obtenga a su vez una titularidad legal, es decir, un título otorgado por la jurisdicción inmobiliaria reputado de legal y legítimo, con esa persona sí va a ser lo que Pedro dijo, la creación de la institución del fideicomiso y la forma en que se vendería, el 45% para el particular y el 55% para el Estado, y que en los casos de las personas que no detenten títulos legítimos se proseguirá las diligencias procesales en los tribunales de la República en materia civil. Eso fue lo que se dijo, ¿verdad? Y se señaló que se va a respetar estrictamente toda la ley y la normativa relacionada con la preservación del Parque Jaragua y de toda la zona protegida del suroeste de la República. Se le explicó también que el litoral de Pedernales tiene 107 kilómetros y que la Bahía de las Águilas tiene poco más de 7 kilómetros solamente, pero que aún así se crearía también un espacio de amortiguamiento de la zona, que seguiría siendo el santuario de las aves que llegan a ese lugar. Y todos los demás, bueno, pero con el aval moral del presidente Danilo Medina y de su gobierno es que se ha hecho ese tipo de explicación, cosa que definitivamente entró por un oído y salió por otro, lamentada sociedad civil. Pero a mí lo que me llama la atención, y quisiera hoy expresarlo con la debida responsabilidad, es que el gobierno se ha dejado chantajear de ese sector que va a ser divergente hasta en pelota, o sea, hasta en el béisbol. Si el gobierno dice que va a recibir al Escogido, la sociedad civil entiende que el Licey debería ser por la agresión que recibió al quedar en el sótano. Y así va a ser. Entonces, ¿qué ocurrió? Después de poner 3 ministros a explicarle al país, después de convocar a todos los periodistas que con argot peyorativo, voceros de la lamentada sociedad civil, lo consideran como oficialistas, vocingleros o cargapalos, convocarlo y explicarle para que a su vez pudiesen explicar a sus respectivas audiencias. Y después de ya darle un poder el presidente de la República a su consultor jurídico para que firme la documentación requerida en nombre de la persona del primer mandatario de la nación y del Estado. Entonces, obviamente, un gobierno tan abierto como el gobierno del presidente Danilo Medina convoca a las voces disidentes respecto a este megaproyecto. Y esas voces van al Palacio, le explican al presidente los peligros jurídicos, políticos o sociales que puede tener la forma en que se quiere implementar ese proyecto. El presidente lo escucha, le dice que lo va a considerar con mucha atención, conforme a lo que los propios invitados han expuesto en distintos medios. Y lo que se ha dicho en la prensa, especialmente, hay periódicos que no le dieron ninguna importancia, como el periódico Hoy, que relegó una nota en sus páginas interiores y no destacó lo que el presidente pudo haberle dicho a su representante en ese medio. El Listín Diario, por otro lado, sí lo destacó con mayor cobertura, o con la cobertura debida, digo yo. Bueno, en vez de decir eso, lo que dijeron personas como el colega Uchi Lora, Juan Bolívar, Díaz y demás, es que ellos lograron explicarle al presidente y el presidente se sorprendió porque parece que una banda de delincuentes, entre la que nos incluían a nosotros, que fuimos un domingo a
a que nos informaran sobre el proyecto. Y su propio gobierno, sus 3 ministros. Y su propio gobierno habían confundido al presidente respecto a cometer un crimen de lesa humanidad. Esa es la idea que se propagó. Entonces, cuando Roberto Rodríguez Marchena, apreciado colega, dice, bueno, el presidente no ha firmado, no ha dicho nada, no ha hecho nada y va a esperar. Es decir, de repente al presidente le han dicho, mire presidente, usted va a cometer un crimen de lesa humanidad y ese entorno de delincuentes que usted tiene, incluyendo los periodistas mentados cargapalos o bocinas o vocingleros, por poco convocado por su propio gobierno, posiblemente, y su propio ministro, lo hubiesen hecho caer a usted en el error de su vida. Entonces ellos salen a los medios de comunicación y se vanaglorian de que salvaron al presidente de cometer una desgracia para el país. Y yo quisiera, con todo el respeto y usando con mucho orgullo la condición que me atribuyen de cargapalo, de decir que no, que nosotros mantenemos el criterio de que el proyecto es correcto, de que el proyecto de lanzamiento de la región suroeste como el cuarto polo turístico de la República no solo es correcto, sino que es urgente. Y para el gobierno del presidente Danilo Medina es esencialmente una de las iniciativas fundamentales para su progreso y que explican su presencia y una de las improntas que va a dejar la jefatura del Estado. Porque aquí nosotros hemos hablado con bastante insistencia en que nosotros nos diferenciamos en la crisis de la zona euro, fundamentalmente, porque mientras en la zona euro se degrada el empleo, el gobierno del presidente Danilo Medina, cada centavo que el gobierno invierte en cualquiera de los renglones de la economía tiene la vocación de generar empleo. La generación de empleo es el principal motivo de toda la ejecución de carácter global que realiza el gobierno del presidente Danilo Medina, porque eso amplía el mercado amplía el consumo amplía la producción, etcétera. Solo voy a concluir, porque yo sé que ustedes van a tratar el tema, con lo siguiente. Lo primero es, le quiero decir a quienes nos insisten, incluyendo desde el propio gobierno, en el gobierno en dejar que golpeen de la manera que lo hacen sectores mediáticos del país, de lo que no quieren saber ni en pintura de Danilo Medina, ni de su gobierno, ni de nada que huela a su gobierno. Lo que pasa es que han dividido el ataque y centran ahora un ataque fundamental frente al expresidente Leonel Fernández, y ya consideran que habrá su tiempo debido, quizá en la segunda parte del juego, para enfrentar a Danilo Medina, que consideran que se va a ahogar en una crisis económica. Esa gente, que mucha gente en el gobierno lo consideran sus aliados, entre las cosas que yo escuché ayer que no vine al programa, es eso de que nosotros íbamos a meter al presidente. Nosotros, me refiero al conglomerado mediático que creemos en el proyecto de Danilo Medina. Otros creen en el proyecto de Hipólito Mejía. Otros le mandaron a Hipólito Mejía, porque nos están hablando de ética y de moral. Le mandaron 3, 4 días antes a Hipólito Mejía las preguntas que iba a haber en un debate que se iba a hacer. 3 o 4 días antes, y se la mandaron y se le explicaron las respuestas que debería dar. Y como dice Vincho Castillo, obró la providencia, y el presidente Mejía no pudo contestar ninguna de las preguntas que le hicieron fácil, no pudo organizar nada. El pensamiento. Esa persona que ahora mismo, el domingo pasado, señalaron que dijeron que el presidente, el señor, ¿cómo se llama? El abogado que está dirigiendo forma parte de Moreno, señor Moreno, que era un hombre valiente y que ese expediente tenía todas las cosas del mundo. Y el otro, el lunes, y lo llevan a CNN. Y el otro, el lunes le dijo que el presidente Danilo Medina se había hecho cómplice de una acción de carácter dolosa. Así dijo ante CNN. Dijo el otro periodista de lo que son ahora Dalíes de la Moral respecto a nosotros. Y el martes estaba en el Palacio, y el miércoles fue con su pariente a Palacio. Entonces así no. Entonces yo quisiera decir, primero, los 4 que estamos aquí, porque la vida une a la gente por alguna razón, tenemos una vocación de servicio público, que quiere decir
que no hemos puesto nuestro empeño en ninguna empresa que produzca plusvalías particulares sin que sea empresa de carácter público. Las empresas periodísticas son de carácter público y de naturaleza social, aunque pueden en un momento producir beneficios o plusvalías. Por ejemplo, a nosotros 4 no se nos ha visto diciéndole fundando ahora... una publicitaria. No, diciendo ahora... Ni fundando un medio decirte, para... No, sencillamente con nuestras empresas al servicio de la barrigor, para decir lo que es un mito y lo que es una realidad y confundir a la opinión pública a cambio de millones de pesos. Nosotros no hemos estado al servicio de empresas, de familias oligárquicas del país, que monopolizan todas las actividades económicas y que nos proveen millones de pesos para luego salir, de ninguna, para luego salir a pregonar moral en calzoncillo. Nosotros hemos sido servidores del Estado Dominicano, con posiciones políticas muy bien definidas y con actitudes éticas muy bien señaladas y muy bien expuestas a la opinión pública. Y nosotros hemos dicho aquí, para que lo sepa también el Palacio Nacional, lo que consideran que ese sector son sus aliados estratégicos y la mentada sociedad civil. Nosotros les hemos dicho aquí que vamos a bañarnos todo con cloro para que establezca hasta el último centavo con el que se enciende el fogón de la casa de nosotros, de cada uno de nosotros 4, de dónde proviene. Entonces a nosotros no nos pueden decir ni cargapalo, ni nada de eso, porque nosotros estamos aquí por una conciencia. La mayoría de nosotros tiene más de 30 años sirviéndole al Estado Dominicano en nuestras ideas, en nuestro propósito de que el bien común se fortalezca y se expanda en la República Dominicana. Y ahora decimos con todo rigor y con toda fortaleza, nosotros respaldamos el proyecto de lanzamiento del suroeste como 4º polo turístico de la República Dominicana, porque nosotros entendemos que esa zona hay que rescatarla. Llegó su momento. Y óigame una cosa, nosotros no aceptamos chantaje, ni de los individuos que están del otro lado de la verja en la forma aparatosamente antiética e inmoral, ni con sus aliados, no importa que estén en el gobierno también, que respecto a eso. Nosotros entendemos que el gobierno de Danilo Medina tenemos que respaldarlo por un asunto de conciencia, por un asunto de respeto a nosotros mismos y de respeto a nuestra conducta profesional y ética. Así que, y no tenemos que dar vuelta al palacio, ni ir a visitar nada, ni decir nada. Aquí nos están escuchando y si tenemos que coger un megáfono, nos van a escuchar en un megáfono también. Y a quien le sirve el pantalón que se lo ponga. Sí, aquí lo que hay, don Pedro Cava en la primera parte, Orión, ha tratado el tema Bahía de las Águilas, que no dejan duda para entender qué es lo que está pasando en República Dominicana. En la República Dominicana hay montada una campaña de desinformación. Una campaña de desinformación que tiene el propósito de desdorar la figura del presidente de la República y del Partido de la Liberación Dominicana como partido de gobierno. Eso es lo que hay en República Dominicana. ¿Por qué decimos esto? Fíjese que toda la gente que ha estado en esta campaña es gente inteligente, bien formada. Lo que quiere decir que lo primero que hace una persona con la característica de cada uno de lo que han estado impulsando esta campaña es que saben leer y escribir. El gobierno tuvo el cuidado, y eso fue una idea muy adecuada, de publicar una página en los diarios nacionales. En esa página hizo un resumen de la decisión gubernamental con Bahía de las Águilas. En ese documento queda claro, lo primero es lo de los títulos. Bueno, ¿qué es lo que se ha planteado? El que tiene que presentar un título, hasta tanto usted no haga la demostración con los mecanismos legales que nosotros tenemos, y saben también muy bien que todo esto tiene que verse en la jurisdicción inmobiliaria. Lo saben también, o sea que no vamos a pensar que lo están haciendo por ignorancia, no, es gente que sabe muy bien lo que está ocurriendo. Usted puede presentar un título, como ocurre en la vida nacional, con que cada cierto tiempo que se verifica esto en la jurisdicción inmobiliaria de personas que presentan títulos o son poseedores de títulos.
y cuando se verifique, se hace la verificación, se establece que son falsos. ¿Qué ha hecho el gobierno, el cuidado del gobierno? Que hay una comisión, esto no se va a tratar de manera megalaganaria, y que todo se va a tratar conforme establece la ley, y se actuará en consecuencia. Lo de afectar Bahía de las Águilas, también en ese documento, si ustedes lo ven, por eso yo digo, no tienen que ir muy lejos, eso está explicado en ese documento. Le explica también que el espacio de Bahía de las Águilas, que se ha hablado, se ha estimado en alrededor de 7 kilómetros, que eso es un área protegida y que de esa área no se tocaría ni una pulgada. ¿Y qué explicaron el ministro de Turismo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el ministro de Medio Ambiente? ¿Qué han explicado? Que incluso se ha contemplado una zona de amortiguamiento para proteger más a Bahía de las Águilas. Pero otro detalle, ¿qué se haría en los lugares donde se van a hacer las instalaciones para el disfrute de nacionales y extranjeros que quieran disfrutar la belleza y que puedan encontrar un espacio donde puedan pernoctar o donde puedan pasar un feriado en condiciones adecuadas? Se han contemplado incluso limitaciones, ¿no? Una normativa para las edificaciones en la que se instalarían los proyectos turísticos. Por esto se ha hablado que serían construcciones de baja densidad, tomando en cuenta precisamente hacer un turismo sostenible, es decir, que se sostenga en el tiempo sin afectar el ecosistema. Se ha planteado la riqueza de la biodiversidad de Bahía de las Águilas, o sea, ¿por qué hay que protegerla? Ahora, ¿qué hay en República Dominicana? Se pueden hacer todas las explicaciones. El gobierno puede hacer todas las explicaciones y no lo van a escuchar, ni le van a aceptar su iniciativa. Es verdad. Se la van a rechazar porque es una decisión política. Sí, una decisión política que se considera que con esa decisión hay condiciones. y la van a distorsionar. Claro, ¿verdad? usted puede darle todas las explicaciones que quiera. Y se plantean que bueno, que es una oportunidad para darle al PLD, que es una oportunidad para acabar con ese mito. Oiga, para acabar con ese mito. Así que habla esta gente en privado. ¿Qué es lo importante? Y es en lo que tiene que centrarse el gobierno en este caso. En proceder, que todos los pasos tengan una explicación legal. Que todos los pasos tengan una explicación legal. Que como ha explicado los títulos, bueno, todo el que es poseedor de un título, lo presente y se va a hacer la verificación. Pero claro. Y se va a proceder al final conforme la legislación inmobiliaria de República Dominicana. No es el capricho de un funcionario, ni lo que él quiere, ni lo que él desea, sino es someterse. Después lo otro, el Estado, estos funcionarios no van a participar, esa es otra para los que están preocupados, no van a participar porque fíjese que lo que se ha planteado, se crea un fideicomiso se crea, lo que obligará a que cada una de las transacciones van a ser transparentes. Ahí no hay lugar ahora. ¿Qué es lo que hay? Sí, esa campaña. Olvídese de todo. Hay una campaña de desinformación. Y quiero agregar, don Pedro, Orión, Mozart, nosotros tuvimos la oportunidad por razones especiales de comenzar el ejercicio periodístico prácticamente en el tiempo de la adolescencia. Nos tocó, fíjense, lo primero que hacían los muchachos en ese tiempo era que se inscribían en el Instituto Dominicano de Periodismo. Ahí salían técnicos en periodismo, que eran jovencitos, o sea, apenas saliendo del bachillerato, eran técnicos, lo hacían. Usted sabe, pues, hacían esto, y después ir a la universidad, titularse, para tener una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que ahora le llaman, ahora eso se salta, ahora no hay que ir a la universidad, porque ahora se levantan un día y a la derecha y al otro día se levantan a la izquierda
y salen a la calle y se autodenominan comunicadores, si nunca habéis ido a una institución de formación. O se ponen al frente de medios. Claro, sencillamente comunicadores, ahora le centro. denominan. Entonces, esta gente no entiende que en la República Dominicana hay una Constitución de la República que se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona. Usted sabe lo que es usted ir a un medio de comunicación y usted comenzar a lanzarle piedra al presidente de la República. Usted venir con todas las palabras afrentosas, injuria pura, y que usted también caiga en el campo de la difamación contra el jefe del Estado, el presidente de la República, con esto de Bahía de las Águilas. ¿Por qué lo hace? Porque usted sabe que República Dominicana vive un proceso democrático y que República Dominicana lo que está viviendo es un tiempo en el que se han fortalecido las instituciones democráticas. Aquí se le olvida que en 2003 todavía a Marino Zapete lo fueron a buscar preso a su casa de madrugada por opiniones que había expresado y lo llevaron al DNI y después en el DNI no sabían qué hacer con Marino Zapete. La República Dominicana de ese tiempo quedó atrás, hoy hay libertad de expresión, pero esa libertad de expresión tiene que fundamentarse en el respeto a la Constitución, a la ley, a la dignidad de la persona. Así es. Esto tiene que observarse en República Dominicana porque ciertamente que se ha estado perdiendo. Y lo otro es, siempre hablo, porque los amigos que ven Diario de Cuatro siempre dicen que las malas noticias, las cosas que ocurren, siempre le toman el espacio a las cosas buenas. ¿Qué es lo interesante? Que República Dominicana va en un proceso. Si usted mira para la educación, se va a encontrar que las escuelas que ha prometido el gobierno de agregarle al sistema en la primera etapa 10.000 nuevas aulas, eso va en marcha. Y que el organismo de supervisión del gobierno tiene un monitoreo para asegurarse que cada uno de los contratos que ha aprobado el gobierno con ingenieros de República Dominicana están en marcha y que la información que se tiene es que los profesionales de la ingeniería que han asumido compromiso con el Estado están cumpliendo. Eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que lo de las aulas no son palabras que el país lo va a ver en poco tiempo. Esa meta de agregarle al sistema 10.000 Mañana vamos a dedicar, don Héctor, mañana viernes, que no viene don Orión, vamos a aprovechar la mañana. Para hablar de educación, hablar de turismo. Claro. Porque hay que dedicarle a hablar de salud, hablar de salud. Vamos a hablar mañana, se lo prometemos. Claro. Don Mozart. Sí, buenos días. Yo quiero ante todo asumir en todas sus partes el comentario de Orión Mejía. Sí, claro. En todas sus partes. Absolutamente todas sus partes. Lo asumo y conozco que hay ocasiones en que la gente tiene que apelar a ese tipo de vehemencia y de puntualización para que en un país como este, donde la manipulación y la rastrería llega a niveles realmente espantosos, pues ponerle un obstáculo a ese tipo de cosas. Miren, desde el principio advertí que el presidente Danilo Medina no hacía absolutamente nada con consultar al Grupo Corripio, a Juan Bolívar Díaz, a Uchi Lora, a gente como Colombo, a Participación Ciudadana, no hacía absolutamente nada con eso. Primero porque lo que fueron a decir, lo primero, nada de eso. Lo que fueron a decir, lo que fue a decir Uchi Lora y su sobrina ayer al Palacio, ya ellos lo habían dicho en forma incluso mucho más activa, reiterada en varios programas. O sea, esa gente, yo dije, este es uno más de los trayectos de gente que perdió un proceso electoral que desde el 1996 ha venido tratando de hacerle la vida imposible a las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana y que sus niveles de frustración son tan terribles que van a apelar a cualquier tipo de mecanismo para tratar de impedir lo que parece
en este momento y por lo que se está viendo un imposible, que es la continuación del proceso de reformas estructurales en la República Dominicana al amparo de una organización política como el Partido de la Liberación Dominicana comprometida todo lo que está pasando. hasta el momento con ese proceso de transformaciones. Es todo lo que está pasando. Y lo dijimos y volvemos e insistimos en eso. Si se quería llegar a donde se llegó, de tratar de manejar un poquito el alma humana y de manejar esas acciones de personajes que para sentirse felices y para sentirse realmente a la estatura o por encima de sus pares, tienen que mínimamente recibir en su casa a un presidente de la República para jugar dominó, para sentirse satisfechos, para sentirse que ellos son los que tienen la sartén por el mango. Danilo que aprende a jugar dominó. Entonces, Danilo ya no se va a poner a jugar dominó a estas alturas porque tiene mucha responsabilidad. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Desde que se inició el proceso, fíjense ustedes cómo se iniciaron los disparos. Desde el inicio del proceso se inició la refriega en contra de ese paso trascendental que dio la administración del presidente Danilo Medina. Fíjense cómo esta gente ha apelado a todo tipo de recursos. A pesar de que se aclaró desde un principio que Bahía de las Águilas no iba a ser tocado, no han hablado de Pedernales ni del sur, sino de Bahía de las Águilas. O sea, lo que han asumido es Bahía de las Águilas y le han restregado Bahía de las Águilas a pesar de que desde el principio se estableció que ese patrimonio no iba a ser en absoluto tocado. Pero han insistido en ese tipo de cosas. Pero fíjense lo que voy a decir, voy a establecer las comparaciones, porque es bueno establecer comparaciones en situaciones como esta. Son esos mismos sectores los que trataron de acorralar al presidente Leonel Fernández cuando inició proyectos tan trascendentes como el Metro de Santo Domingo. Si hubiese sido por ese grupo, por los mismos, no tuviéramos Metro de Santo Domingo, autopista del Coral. dos líneas de metro, no la tuviéramos. Eso no fuera posible. Yo quiero preguntar, ¿dónde están Ni el community college, ni nada de eso. ¿Dónde están centenares de cajas llenas, repletas de documentos que se le entregó a Uchilora sobre el metro de Santo Domingo, que él con su laboratorio iba a demostrar que eso estaba lleno de irregularidades? No, que se iba a caer el puente. Y que se iba a caer el puente. Sí. Y se le entregó un El puente furgón. ferroviario. Y se le entregó un furgón de documentos que nadie sabe a dónde ha ido a parar ese furgón de documentos que se le entregó a Uchilora en la ocasión. Pues Leonel Fernández no se dejó narigonear, no se dejó chantajear, y tenemos Metro de Santo Domingo. Vamos para una segunda línea del Metro de Santo Domingo. Para ponerlo en operación. Y la población, y todo el mundo ahora quisiera, todas las provincias quisieran tener metro, a pesar del chantaje, de la extorsión y de la manipulación mediática de esos grupos. Eso es de ese tamaño, ¿eh? Eso es de ese tamaño. Yo lamento mucho que gente del gobierno, tratando de hacerse lo gracioso, gente prestada por la sociedad civil al gobierno de Danilo, gente que son activistas de participación ciudadana, gente doliente de participación ciudadana y de esos focos grupales que se han mantenido permanentemente y en forma perversa en contra de la política pública levantada por la administración del Partido de la Liberación Dominicana y que están en el gobierno, enquistados en el gobierno, haciéndose los graciosos con esos grupos. Vienen desde la campaña. Son esos sujetos que no dieron la cara durante la campaña electoral, que mientras esos mismos grupos de participación ciudadana y mientras esos grupos mediáticos, algunos de los cuales llamaron incluso a tirarle un muerto a Leonel Fernández para presentarlo y certificarlo ante la comunidad internacional como agresión contra la prensa, como fue el caso del periodista de La Romana, son esos mismos grupos que ahora
reciben los aplausos y la apertura de gente del gobierno, porque son activistas de eso. Esa es la realidad, Monda y Lironda, esa es la realidad. Que sepan que están debidamente identificados desde hace tiempo, porque nosotros no somos tontos. ¿O creen que nosotros somos tontos? No es así. Y como va a comenzar la manipulación sobre esa carta pastoral, debo decirle lo siguiente: ya felizmente esta administración responsable, esta administración eficiente, esta administración transparente de Danilo Medina Sánchez y el PLD, ya le dio respuesta a esa carta pastoral con sus hechos. Por ejemplo, esa carta pastoral, no crean ustedes que es a propósito de Bahía de las Águilas solamente. Y si es a propósito de eso, bueno, desde el inicio, el gobierno de Danilo Medina apuntó que eso no iba a ser tocado. Pero al mismo tiempo, si es por defender el patrimonio nacional, fíjense cómo el gobierno de Danilo Medina tiene el firme propósito de revisar el contrato de la Barrigol, porque eso también eso está dentro del espíritu de esa carta pastoral. Pero también ese gobierno de Danilo Medina apeló incluso a las Naciones Unidas para escuchar de ese organismo importante qué se va a hacer con Loma Miranda. O sea, yo he dicho y he reiterado que esta no es una administración encabezada por un improvisado, es por un hombre comprometido con algo fundamental como es el rescate, enfrentar la pobreza. Y dije desde el principio, si Danilo Medina logra llevar, como espero todavía que logre llevar a cabo, ese proceso del sur, de la zona más deprimida económicamente del país, con mayor concentración de pobreza, si llega a desarrollar ese importante proyecto, se va a coronar con la gloria. Por eso es que no quieren y por eso están atentos y por eso están disparando a mansalva contra ese proyecto tan importante. Así que nosotros nos reiteramos a lo que dijimos desde el principio. Ese proyecto es moralmente, ambientalmente, éticamente y económicamente viable, para que lo sepan los conjuros de adentro y los reconocidos francotiradores. Y que aquí lo vamos a defender desde afuera. Y vamos a defender eso, okay, para que se sepa. Muy bien, señores, vámonos de una vez, ya que hoy tuvimos una intensa exposición de nosotros. Vámonos de una vez con a nuestra sala de entrevista, donde tendremos al ingeniero Fausto Monegro, su director del Instituto Agrario Dominicano, y al ingeniero Hipólito Guzmán, encargado de proyectos de especies exóticas. Tengan ustedes mucho interés en este programa desde este momento.